estamos de vuelta y yo decía antes que os iba a contar una historia relacionada con dolor, que lo mismo aquí abro un melón, y es el tema del dolor en el parto. Yo, una de las cosas que explico cuando hay miedo al dolor en el parto es que existen incluso los partos orgásmicos, no con el objetivo de que vayamos buscando un parto orgásmico, sino que abramos la cabeza de que no va, el parto no va de un cero dolor, que eso ya cuesta creer que pueda pasar, a un dolor máximo, sino que hay mujeres que tienen partos con placer. Y siempre me viene a la cabeza cuando pienso en esto de una anécdota, una amiga mía que tuvo un parto, para ella fue maravilloso y ella describía que había sido muy intenso, pero que no había tenido dolor. Para empezar, su madre, ella no lo entendía eso de que no dolor. Y luego ya, yo contando esto en casa con uno de mis hermanos y con mi madre, mi hermano me decía, ¿pero cómo no va a sentir dolor? Entonces, todo esto que estáis comentando, ¿no? Tenemos, bueno, lo que decía yo antes también de la identidad y tal, tenemos muy arraigadas ciertas cosas que duelen sí o sí. Y todo eso, imagino que pesa un montón, bueno, es lo que habéis contado, que pesa un montón para lo que os encontráis con vuestros pacientes. ¿Quién quiere empezar? Yo tengo una amplia experiencia en partos. No, yo creo que lo del orgasmo, yo creo que se puede plantear pero en el periodo expulsivo, quizás, ¿no? Pero durante la dilatación a mí me cuesta creer. Lo que pasa es que, bueno, cualquier sensación en la conciencia puede ser sublimada incluso y desaparecer el aspecto de sufrimiento, a pesar de que haya señal de nocicepción, porque la hay, ¿no? Tiene que llegar, los nociceptores tienen que estar mandando señal de peligro de rotura, ¿no? de amenaza y tal, ¿no? Pero la capacidad que tiene para encajar en un mundo en el cual eso pueda permitir que se bloquee o sea, en vez de que te persigue el león, estás en un contexto que está sublimado y que consigue eliminar el elemento de sufrimiento aunque llegue la información de nocicepción. O sea, que no veo por qué no pueda doler, a pesar de que haya nocicepción, puede haber. Pero lo del orgasmo me parece un poco excesivo. Salvo en el periodo expulsivo, que bueno, ya es la culminación, y bueno, ahí sí que puede haber, supongo yo, no sé. Supongo también que esas personas lo habrán trabajado previamente, digo yo, no sé, o sea, que así sin preparación hacia eso, vivirlo, ostras, yo también lo veo complejo, pero posiblemente si una persona igual lo trabaja, no sabes lo que puede llegar a pasar, o sea, como te ha dicho Arturo, no sabes cómo puede reaccionar, tiene que haber un trabajo previo, supongo, porque si no también esas ideas súper arraigadas también entran en juego, ¿no? Entonces, bueno, pues el cambio lo veo complejo si no hay un trabajo previo hacia eso que no sabes si va a pasar. Entonces, que el parto además es otra situación de la que tenemos un montón de gilipolleces alrededor. En el mejor en el mejor sentido de la palabra. Pero sí que hay mucho miedo, mucha creencia de que te juegas la vida, que hombre, pues hay casos en los que todo esto hay que tenerlo en cuenta con pacientes como con mujeres embarazadas, con ciertos riesgos y tal, pero a nivel social se ve como un problema de riesgo al fin y al cabo, ¿no? No sé, Maite, si tú ves ahí algo que añadir. Hay mogollón de historias. Yo creo que, a ver, potencialmente sí que sería posible lo que estabas diciendo, fisiológicamente hablando, porque todos tenemos todo el espectro, ¿no? Desde que haya daño pero que no te duela dependiendo del contexto o la situación en la que se produzca, hasta que no esté pasando nada, incluso que no tengas una pierna y te duela, ¿no? O sea, que todos tenemos todos los mecanismos para que suceda un extremo, otro y todo el término medio de todo el espectro, ¿no? Desde dolor con daño, dolor sin daño, no dolor con daño, no dolor sin daño, ¿no? Las 4 combinaciones son posibles en todas las personas. Entonces, fisiológicamente hablando, podría ser posible un parto sin dolor, porque claro que hay una entrada nociceptiva, que la nocicepción, por aclarar el concepto, es
la recepción, ¿no? Hay sensores repartidos por todo el cuerpo que son neuronas que lo que hacen detectan estímulos de alto umbral, o sea que detectan situaciones de peligro o daño ya consumado, ¿no? Se ha producido una lesión en el tejido o el tejido está teniendo un estrés importante y entonces eso genera información que es transmitida hacia el sistema nervioso central, ¿no? El sistema nociceptivo es un poco el sistema que sensa las situaciones de peligro o de daño en el tejido. Entonces esa información entra en un sistema que tiene que pasar luego un comité, o sea que eso es simplemente información que entra y luego en base a también aprendizajes, contextos, significados que se hayan ido, sistema de creencias, etcétera, etcétera, pues también pues entra en un sistema que ha aprendido cosas distintas, ¿no? Desde que nacemos el sistema nervioso tiene que aprender a interpretar el peligro, tiene que aprender a interpretar la nocicepción, encajar eso dentro de un contexto, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente cada aprendizaje es único y por eso probablemente cada experiencia de parto es única, ¿no? Porque el cerebro que está gestionando eso es único y la posibilidad de que no duela está ahí. De hecho, se ha comprobado muchas veces que es posible conseguir un parto sin dolor. Lo del orgasmo no lo había oído nunca, sincera, probablemente sea posible, ¿no? Y luego yo creo que en torno al parto está el tema de la analgesia. O sea, que está la epidural, que si me la pongo, que si no me la pongo, ya es una cuestión, el tema del dolor ya es una cuestión desde el principio, ¿no? Entonces, al final es un poco lo que más miedo te da cuando vas a parir, que te duela, ¿no? Entonces, el significado que tiene ese dolor, que tienes el caramelo, que es la epidural, ¿no? Que el miedo al sufrimiento y todo eso que se va generando, yo creo que también forma parte, y todo el sistema de creencias, ¿no? Forma parte de la experiencia dolorosa final que va a tener la mujer. Y hace poco hablaba con una paciente que es matrona y me decía eso, me dice, es que son cosas, ¿no? Lo que ella ahora estaba aprendiendo, es que son cosas que hemos estado observando durante mucho tiempo, que realmente sí que hay una influencia de todo eso, ¿no? Las mujeres que vienen con tantas creencias y que esto no me tiene que doler, y me tenéis que aliviar el sufrimiento, me tenéis que quitar el dolor y tal, que al final ves que eso está influyendo directamente, o todo el intervencionismo que hay también, todo está dirigido, ¿no? Entonces como que hay también mucho trabajo para hacer en ese sentido y siempre está la epidural. O sea, al final está, ella me comentaba, es una sensación como que se está midiendo el dolor a ver hasta cuánto aguanto y entonces ya me pongo la epidural. Entonces hay una monitorización constante del dolor en vez de otras cosas que quizás te darían más información o lo que sea, ¿no? Y eso pues al final no viene mal saberlo, ¿no? Una contracción tetánica del músculo, eso, cuando haces el electrocardiograma pones un estímulo tetánico a alta frecuencia y duele. Entonces, músculo tetanizado, como el miometrio, perdón. Lo lógico es que genere, proyecte, pero si hay gente que dice que no le duele, pues siempre hay que creerlo. Luego hay mujeres que no sienten dolor en el parto. Y eso define un poco todos esos elementos que pueden formar parte de que haya dolor o no haya, ¿no? Y luego una cosa es el dolor como percepción, ¿no? Y otra cosa es el sufrimiento. Entonces, yo he parido 2 veces, una con epidural y otra sin epidural, han dolido las dos, pero eran dolor sin sufrimiento. Quiero decir, y duele que te cagas. O sea, yo decía, Dios mío, que se acabe esto ya, esto duele. Yo trato el dolor, trabajo con dolor persistente, pero no soy muy sufrida frente al dolor, soy quejica, no sé, como a mí me dolía que te cagas, aquello dolía que la hostia, ¿no? Y yo decía, pero es que se acabe ya, y bueno, pues en el que no había epidural. El otro me enteré, pero bueno, me enteré menos. El otro fue como vivir la experiencia dolorosa en toda su plenitud. Pero no había un sufrimiento emocional, era como entiendo que me duela, entiendo que también incluso es bueno que me duela porque eso te está marcando hasta dónde
De hecho, coincidían un poco las directrices de la matrona con el dolor, o sea, que de alguna manera estás en una situación donde hay riesgo sobre el tejido y el dolor también es una información útil, ¿no? De hasta dónde puedes llegar, deja de empujar y sientes realmente el parto y estás pariéndolo tú, no sé, creo que es mejor para mí el parir sin epidural, la experiencia mucho mejor, aunque duela, pero no viene acompañado de sufrimiento. El problema es cuando pensamos que hay que aliviar ese sufrimiento, no tiene que doler y que claro, y que si duele es malo y no sé, pues hay que entender de dónde viene ese dolor, para qué, porque ese dolor también está ahí para algo, que está influenciado por muchas cuestiones y eso te reduce muchísimo el sufrimiento, entonces eres capaz de aguantarlo y duele que te cagas, no sé cómo explicarlo, es como si te pillas los dedos con una puerta, duele que te cagas, pero no te hace sufrir, no emocionalmente, simplemente duele, ¿no? Pero cuando hay dolor sin daño o otras situaciones, es como hay un sufrimiento emocional muy grande. Entonces yo creo que en el parto también todo eso se está reproduciendo, ¿no? Cuando igual ahí deberíamos trabajar en dirección contraria a lo que estamos haciendo. Bueno, por hipnosis se puede separar el aspecto emocional, el aspecto discriminativo de intensidad, de ubicación, etc. Va por caminos distintos. La información de nociceptores va a unas áreas de análisis frío, digamos, de los datos y esos mismos señales van por la vía medial a las áreas emocionales, ¿no? Tú puedes hacer una sugestión, bueno, si consigues la sugestión, haces unos mensajes, te va a seguir doliendo pero no vas a sufrir. Entonces, y puedes hacer al revés, ¿no? No vas a sentir dolor, pero vas a seguir sintiendo el sufrimiento, ¿no? O sea que esos dos elementos pueden estar disociados y son manejables hasta cierto punto, ¿no? Incluso en el dolor fuera del parto, yo puedo sentir dolor, pero ya no tiene el impacto emocional de sufrimiento, de incertidumbre, no sé, ya cuando lo tienes situado respecto a un proceso que tiene un final, que tiene una función, ¿no? Pues puedes gestionar ese aspecto emocional. Yo creo que sí, admite una modulación en base a las expectativas, las creencias, ¿no? De hecho es el principio y el fin, ¿no? Cuando empieza, la persona entiende, va construyendo esos significados, qué está pasando, sale de la China, ¿no? Como decíamos antes. Entonces empieza a reducirse el impacto emocional, el sufrimiento, el miedo, y es el principio del fin. O sea, y eso es lo que pasa, yo creo que en las personas que pues, van a dar a luz la primera vez. Porque es que al final es miedo a lo desconocido. Te lo pueden contar de muchas maneras, te pueden contar historias gore, te pueden contar historias maravillosas, pero tú no las has vivido. Entonces, al no saber qué va a pasar, aumenta mucho la incertidumbre y mucho más el miedo. Entonces, esos son factores que contribuyen a que la experiencia dolorosa también pues vaya por unos derroteros. Si las preparaciones al parto, yo no he tenido hijos, no sé cómo se hacen las preparaciones al parto ni nada, o sea, estoy hablando por no callar, pero si estas cosas las explicasen, que no sé si las explican, las normalizasen desde un punto de vista biológico y tal cual, igual les daríamos un tipo de información a las personas que van a dar a luz de otra manera, ¿no? Entonces tendrían por lo menos una balanza de información y eso sería maravilloso. Por lo menos podríamos empezar a contrarrestar esas creencias que pues, bueno, podemos tener que toda la publicidad esa del parto sin dolor no sé, parece que es mucha simplificación, un poco, es complejo. No se puede crear unas expectativas y una desvirtuación de todo eso. No quiero decir eso, te aguantas y parirás con dolor y te jodas haberlo pensado antes. No, pero entras ahí pensando, si la cuestión es si epidural sí, epidural no, desde el principio. Es que entras ahí pensando, ¿me la pongo o no me la pongo? Venga, a ver si aguanto, Y o sea, todo el trabajo de dolor en ese aspecto se centra en la epidural, no hay más. No hay más, cuando es una función con una complejidad variante, ¿no? El dolor y donde influyen tantas variables que es que es ingenuo centrar todo en eso, ¿no? Solo es cuestión de si te pones la epidural o no y con eso entras
a parir, Pues con pensaba eso en la que cabeza. cuando vas a dar a luz voy a tener un hijo o tal, o sea que tienes que... Sí, aparte, pero claro, pero si mi idea está metida Claro. en el dolor, en el Estás epidural, con el dolor en la no cabeza. estoy Sí. en el... ¿Cuánto Voy dolor? a hablar un poco el producto final, ¿no? O sea, no estoy pensando que voy a tener un chiquillo, que también, pero estoy pensando en el proceso, en lo negativo que va a ser el proceso y tal, y eso Sí. va a correr en tu contra. Y cuánto sí, me va a sí. doler, y si voy a aguantar, y no sé qué. Claro. Y te la ofrecen constantemente. No, igual la ponemos ya, igual la ponemos ya. No. Incluso cuando dices que no, yo dije, no quiero. ¿Ya vas a aguantar? Y yo, no quiero epidural. Y ya está. O sea que... Y me alegro, pero es como... ¿Cómo le te vas a poner la epidural y te va a doler? Claro. Y es que así tengo información, ¿no? Me quiero enterar de Es lo un que está proceso pasando. con mucha probabilidad de ser doloroso. No es un fracaso lo que duela, ni de la parturienta, ni de nada, forma parte. Del proceso. Es protector. Cuando no quiere decir que no haya que recurrir a la epidural y tal, bueno, no sé, esas son decisiones personales de cada uno. Sí, pero que al final el tema es que tenemos miedo al dolor y tenemos estigmatizado el dolor. Y quizás habría que empezar a ver el dolor como función biológica, que es lo que es, y para qué existe, y por qué está, y tal cual. Y si vamos explicando todas esas cosas, igual lo vemos desde otro ángulo y eso te permite pues, reducir una serie de pues, componentes emocionales que van asociados, el miedo, el catastrofismo, todas estas cosas. Entonces, sería importante. ¿Y por dónde creéis vosotros que habría que empezar a... Bueno, vosotros ya hacéis una labor muy importante, desde luego, de educación desde muchos frentes, pero ¿creéis que hay algún profesional, alguna, no sé cómo decirlo, un grupo clave en que esto pudiera correr un poquito más rápido, este conocimiento que al final es tan necesario? Porque, bueno, no sé, leía esta mañana en alguna parte de toda la información que tenéis. No, creo de hecho que ha sido el email de la newsletter de Inés de esta mañana, que un 40% de las personas tienen síntomas sin explicación médica. Sí, Pues sí. es una barbaridad. Sí. Una salvajada. Sí. Bueno, había que empezar por la infancia. De niños. Entonces, a los profesores, quizás, porque Había o que las empezar familias, en claro. O sea, bueno, la infancia, medios de comunicación, escuelas, Es una universidades, sí, etcétera, todos, etcétera. claro. Es una bola. ¿Por dónde empiezas? Bueno, los que hay que educar es a los En niños. principio, sí, sí. Y Y la acá- infancia es un buen momento para impartir educación, ¿no? Yo a estos también les he educado un poco y la mayoría de ellos han tenido migrañas y cosas. Pero ahora ya por lo menos tienen una manera de gestionar eso que disminuye la probabilidad de que hagan el bucle ya de la etiqueta, la cronificación, el rol ya de enfermedad, de la asunción de que, bueno, yo he padecido una... Bueno, Lo que pasa es que para educar a los niños tienes que educar a los padres. claro. no, no, Porque ellos son Está los una que cadena. tienen que transmitir ese conocimiento también y tienen que apoyarlo. Entonces, de nada te sirve que en el cole les cuenten una cosa, por ejemplo, si cogemos el colectivo del profesorado que expliquen estas cosas y de repente vas a casa y no. Entonces, claro, es que tiene que ser, es un tema social. O sea, de conjunto de sociedad, de que esto tiene que estar ya extendido, tiene que estar normalizado, tenemos todos que comprender esto, bueno, poco a poco, pero es que es, bueno, pues situarnos donde nos tenemos que situar. y luego no son cuestiones de enfermedad, son cuestiones de salud, ¿no? O sea, todo, el tema de la pelvis y de la sexualidad y tal, no es una cuestión de quitar dolor, sino que ayudar a que la gente se sitúe con normalidad y naturalidad en una función, en un universo, ¿no? Y no con toda esa oscuridad que a veces aparece, ¿no? Yo creo que tenemos derecho a tener la información correcta también, ¿no? O sea, al final es como conseguimos mayor sostenibilidad, ¿no? Para el planeta, por ejemplo, pues que es educacional a todos los niveles. Y al final con esto también, o sea, ha habido un cambio de paradigma muy gordo. Pensábamos que las cosas eran de una manera respecto al dolor y son de otra completamente distinto. Y yo creo que esto la gente tiene derecho a saberlo. Los profesionales tenemos la obligación de actualizarnos, lo mismo que nos actualizamos en otras cuestiones. Esto es una responsabilidad, porque
somos parte del problema, porque no estamos manejando un modelo de dolor correcto, no hay horas lectivas en las carreras, en fisioterapia, en medicina, en enfermería, no hay horas lectivas sobre dolor, no nos enseñan a la fisiología básica de dolor y las cosas que enseñan muchas veces son absolutamente incorrectas. Entonces hay que hacer mucho trabajo y está costando un montón. Nosotros conocemos gente, ¿verdad?, que da clases en la universidad y les está costando una barbaridad meter todo esto. O sea, entonces, al final, claro que hay que actuar a muchos niveles, pero hay que defender los derechos de las personas a tener una información que tenga rigor. Y ahora mismo los profesionales en este tema, los profesionales sanitarios en el tema del dolor, no estamos ofreciendo información con rigor, porque no manejamos un modelo teórico correcto. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola, y ese 40% que es inasumible, claro, todo lo que se está haciendo porque es el principal gasto sanitario ahora mismo, se invierten cantidades ingentes de dinero en tratar el dolor y situaciones equivalentes crónicas, y cada vez está peor. O sea, algo estamos haciendo mal, digo yo, pero da igual, se sigue haciendo lo mismo. Entonces, tiene que haber cambios a todos los niveles, pero sobre todo tiene que haber un cambio en el conocimiento, que este conocimiento empiece a ser accesible a la población, porque al final creo que son los que van a ganar esta batalla, los pacientes, los que van a reivindicar que empiecen a cambiar las cosas, son los que lo van a conseguir, porque los profesionales estamos un poco atocinados con ese tema, nos cuesta, tenemos que hacer cambios. Esto es un cambio profesional muy complicado, muy complicado. Entonces, eso va a costar mucho, y hasta que no empiece a haber esa demanda por parte de los pacientes, que ya la empieza a haber, pues no se va a empezar a mover lo profesional. O sea, va a ser al revés de cómo pensamos. Pero, por supuesto, tiene que ser a todos los niveles. Y ya me callo, que es que empieza a bajar de la de play, lo siento. Un placer. Si decías, hay que cambiar, hay que conocer el marco teórico. Pero también está la parte práctica, ¿no? Pues, es que yo llevo dando masajes desde que salí de la carrera, ¿no? Y me dicen que ahora lo que tengo que explicar es que mis pacientes van a mejorar, y a mí me suena esto a magia, lo que sea. Y eso es, yo no sé, veo que es lo que puede costar más, ¿no? Más que el marco teórico. Pues un poquito también lo que te he escuchado a ti, Arturo, alguna vez de tus compis neurólogos, que lo entendían pero no lo llevan a cabo porque los pacientes quieren que sea fácil. Y de hecho me viene una compañera fisio a la cabeza que ahora mismo pues trabaja en una clínica al uso, trabajando principalmente con terapia manual, y quiere empezar a trabajar de otra forma. Pues es que los pacientes llegan y me piden esto, ¿no? Pero bueno, pues tú no luches, ve metiendo tus cositas, ve buscando tu... Es que nosotros les hemos enseñado que esa es la solución, entonces, claro, es que... Bueno, es que hay que hacerlo poco a poco. O sea, hay veces que te puedes lanzar a la piscina y tirarte y venga, va, depende de cómo seas, y hay otras veces que puedes hacer muchísimas cosas siguiendo haciendo lo que estabas haciendo. Lo que pasa es que hay muchas veces que simplemente es empezar a cambiar el discurso, o hacer cuestiones para que la persona se vaya generando preguntas, o tenga curiosidad, o tenga tal. O sea, que no hace falta que de repente, bueno, a este que le hago terapia manual, ahora lo voy a sentar y tal, se te va a quedar así diciendo, pero ¿qué haces, loca? Entonces, cuesta como profesional, pero que se pueden empezar a hacer muchas cosas hasta que el profesional adquiere seguridad y poco a poco ir modificando. O sea, es que es un tema educacional del propio profesional conjuntamente con sus pacientes, porque al final si yo le he acostumbrado a una persona a esto, o me viene demandando esto, porque siempre le he dado esto, pues bueno, entre los dos vamos a... Pero claro, para eso tiene que salir la iniciativa mía poco a poco. Yo siempre hablo que es como las relaciones personales, ¿no? Pues es un ligoteo, vamos a entendernos, es que es así. Entonces, una consulta suena raro, pero es que es lo mismo. Entonces, si yo quiero que al final estoy viendo la claridad por este lado y que te pueda ayudar más igual por este lado, igual no te lo introduzco de primeras, ¡boom! Pero voy a ir para que puedas tomar tú la decisión, o te vayas haciendo preguntas o lo que sea para, oye, igual hay algo más, no sé. Pero sí, pero tenemos que ir poquito a poco todos haciéndolo. Es que si no es más fácil bueno, como a mí tal, pues, y lo entiendo, porque yo he pasado por eso. Entonces, pero es que es lo que ha dicho Maite, es que es una responsabilidad una vez que se conoce y nos tenemos que actualizar. Entonces,
ya no vale, ya no vale, porque somos parte del problema. Eso no significa que no se pueda hacer terapia manual y que bueno, no la puedas utilizar y que no todo ahora voy a... No, pero cambiar un poco el discurso. Sí, sobre todo eso, puntualizar también que estamos hablando de dolor persistente, donde no se encuentra una enfermedad que justifique o no existe una correspondencia o una proporción o se ha ido de madre, o lo que sea, ¿no? Se ha enredado. Y lo bonito de la fisioterapia, por ejemplo, ahora es que estamos haciendo el cambio a movimiento, ¿no? Y eso lo estamos incorporando, guay, y no nos cuesta decir al paciente, pues es que esto es lo mismo, es lo mismo. Entonces es la combinación poco a poco de diferentes cosas. Entonces al fisio no le tiene que dar miedo, pero parece que el fisioterapeuta tiene más miedo a este tipo que es explicar, porque nos van a mirar raro. No, cuando vas al trauma o a cualquier profesional, al médico, a lo que sea, ¿qué hace? Teoría, te explica qué te está sucediendo. Esto es lo mismo, te va a explicar qué está sucediendo. Es que al final es eso. Y luego, bueno, vamos a enfrentarnos a todo ello, como podemos y qué herramientas tenemos. Ya está. Si es que te lo des ese abuelo para no, solo esto. Que no, hay que tener un cajón de herramientas tremendo y sacándola, y con cada paciente será muy distinta. Claro, primero hay que tener esa curiosidad. Claro. Trascender un poquito el miedo, porque yo ahí sí que está reconociendo, ¿no? Al final trabajamos con personas y esto me ha funcionado, no me ha funcionado, pero la persona está cómodo con ello también, y bueno, a ver si me voy a ir un poco por acá y eso va a salir corriendo. Pues puede ser que salga corriendo, pero habrá otros que no. Y además pues estás haciendo al final una cosa que es más, que es lo que es la biología y lo que sabemos hasta ahora. Y hay otra cosilla más que sí quería también andar en cuanto a dolores que parece que vivimos las mujeres porque sí, por el hecho de que somos mujeres, que es el dolor menstrual. Que en algunos casos se puede, bueno, sí que hay casos efectivamente con una causa fisiológica, pero hay otros en los que no nos encuentra nada, ¿no? Y que incluso encontrando algo y echando la culpa, ¿no? Como puede ser en un momento dado una hernia vertebral, que bueno, pasa el tiempo y pues, esa hernia ya no tendría por qué estar dando dolor, pero sigue dando dolor, ¿no? Y en el caso del dolor menstrual es algo que yo me encuentro mucho. ¿Vosotros tenéis también experiencia en casos de dolor menstrual? ¿Quién quiere hablar? ¿Quieres hablar tú, que llevas un rato callado? No, yo estoy escuchando hacia el sector femenino, ¿no? Vale, pero irrumpe. No, bueno, yo creo que la clave en todo eso es conocer la fisiología real, ¿no? Entonces, tú entras en internet y dolor menstrual, síndrome premenstrual y todo eso. Entonces ya te aparece de entrada la inflamación, ¿no? Como que eso hay una inflamación y que por eso duele, por eso tal, y por eso cual, y tal, y ya está, ¿no? Pues eso no hay una inflamación, ¿no? O sea, el endometrio prolifera, luego se liberan las hormonas, aquello prolifera muy vascularizado, no viene óvulo fecundado, pues se señaliza, no ha habido suerte o ha habido suerte, como se quiera. Y entonces aparece un proceso de eliminación de una zona que incluye primero la trombosis de todos los vasos vasculares que han alimentado ese endometrio proliferativo y eso se necrosa, claro. Y luego hay que despegarlo del endometrio basal y eso sería lo que hacen las hojas de los árboles en otoño, ¿no? Elementos de apoptosis, de eliminación de un tejido, pero decidido, programado, controlado y hay una respuesta inflamatoria, no hay una endometritis. Si aparece el dolor quiere decir, y eso por definición, que esa zona ha hecho una fluctuación o un estado de alerta protección. Y esa es la clave, o sea, en vez de pensar en síntomas, hay que pensar en fluctuación de estados complejos. Una cosa es un estado basal controlado, automatizado, donde no nos enteramos de los procesos internos, aunque se están produciendo variables y tal, y otra cosa son transiciones de un estado basal controlado a un estado de alerta protección que tiene incertidumbre, una expectativa de dolor que el sistema interpreta mal, porque hace un sesgo de confirmación y todo. Y luego, claro, si vas a medir mediadores que aparecen en la inflamación, citoquinas proinflamatorias y todas esas cosas, claro, en un proceso de regeneración, es que las citoquinas siempre son señales
intercelulares que están liberando las células continuamente. Y si hay un proceso de regeneración tisular, va a haber mediadores proinflamatorios, porque la inflamación contiene elementos de activación de células madre, de proliferación celular, etc., ¿no? Entonces, explicar eso, toma un ibuprofeno porque está inflamado y ahora es que viene y tal. Nosotros lo que hacemos es explicar el proceso en términos de biología, dando todos los detalles, y algunas mujeres interiorizan eso y pueden interiorizar lo mismo que tú puedes interiorizar una articulación cuando se está moviendo y notar como una flexibilidad, una naturalidad, una facilidad y tal. Pues tú puedes interiorizar el interior de dentro y conseguir el silencio interno, ¿no?, de todos los procesos, ¿no? Y eso pasa con una cosa tan sencilla como los latidos cardíacos, ¿no? En síndromes de alerta gracia, tú puedes identificar los latidos cardíacos, o por lo menos aproximarte más que cuando no hay una vigilancia. O sea, que un mismo estímulo mecánico a veces tú tienes noticia de eso y la mayoría de las veces no. Yo cuando estaba en mi culminación de hipocondriasis, que la he tenido, pues yo notaba los latidos cardíacos en todas partes, yo no sabía, ¿no? Ahora ya no los noto, ¿no? O sea que lo que hay que conseguir es que el interior del organismo sea silencioso, los procesos internos sean silenciosos. Y para eso el sistema tiene que eliminar elementos de amenaza que justifiquen, porque entonces empieza a ser ruidoso. Y una manera de expresarse ese ruido es el dolor, si encima luego la cultura de la entonces, yo creo que con una información biológica tranquila, razonable, un porcentaje de mujeres no tendrían tanto dolor, por lo menos. ¿Sí? Por lo menos alguna de las hijas sí que se ha beneficiado de eso, ¿no? Alguna, ¿no? Yo no he tenido nunca. ¿Sí? Igual algún mes me ha dolido y así, pero no, porque he tenido esa suerte y también creo que no estaba categorizada la regla como algo malo o algo, no sé, creo que sí que ha habido una labor educacional ahí, ¿no? Pues sería otra de mis múltiples hijas, pero alguna de mis múltiples hijas. No. Pero sí que he vivido un poco otros tiempos. Yo creo que eso está cambiando mucho, ¿no? Yo ahora hablo mucho con mi hija de eso, porque tiene 10 años, está con inquietudes, pregunta mucho y me ha preguntado eso, pero es que me han dicho que duele mucho, mamá. Y claro, ya con un poco de miedo, ¿no? Y dijo, ¿y qué va a pasar? ¿Qué voy a sentir? ¿Y qué tal? Entonces ya tiene el concepto de que eso va a doler. Habrá entrado por aquí, por allá, por el otro lado, pero yo me imagino eso, y encima sin información y si, ¿no? De repente un día esto está sangrando y me han llegado noticias muy precarias sobre lo que puede ser, y encima con la connotación que tenía antes, ¿no? De que esto, fuera de aquí, no entréis ni a la iglesia, ¿no? O sea que al final también tenía una connotación negativa, como impura, que estás con la regla. O sea, hay una cultura alrededor de todo eso también, y una cultura de dolor, de que va a doler. Ya hay una predisposición, ¿no? A que ya sé que puede doler, ¿no? Y luego toda la medicalización que hay también en el entorno y toda la farmaindustria, ¿no? Pues tómate esto, siempre ya parecía, no voy a hacer nombres, ¿no? Pero ya parecía nombres de pastillas enseguida, pues tómate esto, pues tómate lo otro, pues tal, ¿no? Entonces hay un aprendizaje respecto a eso, como que es algo malo que te está pasando. De hecho, es que viene de ahí, o sea, venimos de ahí, de no te metas en el agua que no sé qué con la regla, tal, o sea, yo esas cosas de pequeña las he escuchado. Y entonces, me imagino lo que ha tenido que escuchar mi madre y de la marinera. O sea, es que venimos de que eso es malo. Entonces, claro, algo malo, ¿qué va a ser? Pues malo. ¿Qué percepción viene acompañada de eso? Pues posiblemente dolor. Entonces se va transmitiendo. Y es lo que dice Maite, pues poco a poco la cosa va cambiando. Lo vamos llevando para otros lados, ¿no? Pero venimos de ahí. Entonces sí que hay un tema cultural ahí muy bestia. Independientemente de que luego, como has dicho, pues igual en algún proceso o lo que sea, ¿no? Pero sí venimos de un tema cultural. El problema está en que si tú creas un hábito conductual, cuando yo era el modelo le tomo ibuprofeno y se me quita. Claro, es muy difícil quitar la idea de que el ibuprofeno quita el dolor.
y si no tomo ibuprofeno las paso minutas. Entonces es muy difícil combatir esa idea, ¿no? Pero el sistema o las motivaciones somáticas funcionan así, que incorporan conductas en un escenario determinado, en este caso la regla, el periodo menstrual, y que incluyen la toma de eso. Y si no lo haces, va a haber una solicitud de conducta de ibuprofeno. ¿Y cómo aparece la conducta de ibuprofeno? Con el dolor, ¿no? Lo mismo que el picor es una conducta de venga, rescate, ¿no? Y eso está automatizado. Entonces todo esto, cada vez que viene el momento, se automatiza y se expresa pues, con las hormonas, pero también con proyecciones a la conciencia de un estado de alerta, de prevención, de protección, de consumo del ibuprofeno o lo que sea, etc. Está normalizado, está automatizado, y si no haces un trabajo de cambio, de interpretación, de actitud, siempre se va a producir. Ahora muchas mujeres estarán pensando, pero si yo no sé que me va a venir la regla, yo no estoy pensando si me va a venir la regla, el bobele, y luego viene la regla, yo no sabía que me iba a venir, ¿no? Entonces ahí sí que es importante puntualizar, porque esto a veces genera malentendidos, que tú no te puedes ni poner ni quitar el dolor, es el organismo el que tiene la información de que estás más subido, bajado. Lo mismo sucede con los cambios de tiempo. Yo no sabía que iba a cambiar el tiempo, pero a mí cuando me duele la rodilla, y mira, luego cambió el tiempo, ¿no? Lo que sea. Entonces, al final el organismo está recibiendo cantidades ingentes de información del mundo y del cuerpo, y esa información está ahí, tiene conocimiento, digamos, de lo que está sucediendo dentro y fuera del cuerpo, y va aprendiendo a responder de la mejor manera posible. Evidentemente son dos cuestiones que biológicamente tienen un peso, ¿no? Una mujer que se va a poner a sangrar corriendo por la sabana, pues está en mayor riesgo de ser devorada por un león, ¿no? que una mujer que está ovulando, por ejemplo, ¿no? O si vas a salir a cazar y va a pegar una nevada, pues estás en mayor riesgo. O sea que tanto el clima como el estado hormonal, digamos, son informaciones útiles para un sistema que lo que le importa no es que seas feliz, es que no te mueras. O sea que al final son sistemas defensivos que tienen que ver qué está pasando en el cuerpo, qué está pasando en el mundo, y dar respuestas a eso. Entonces no es la persona que es que yo estoy pensando, entonces no, pues el organismo va aprendiendo a interpretar lo que está sucediendo, lo que podría suceder, intenta que no te mueras, y entonces pues da respuestas en base a ese aprendizaje, ¿eh? Entonces yo creo que sí que es importante remarcarlo, porque si no puede inducir a ese error de pensar que es que yo me lo estoy provocando. No, tú no te provocas nada, el organismo responde de la mejor manera posible en base a los aprendizajes, no lo hace para tocar los cojones o cojonas, sino que lo hace porque ha aprendido que eso te asegura mejor la supervivencia, y hay veces que aprende cosas en base a una cultura que contiene errores, y eso es lo que intentamos, ¿no? Hacer una buena educación y ver el valor biológico que tienen las cosas. Entonces, el valor biológico del dolor en la menstruación, ¿existe o no existe? ¿Es útil que te duela o no es útil? Bueno, quizás sea útil que cuando vivíamos por ahí a la intemperie, teníamos que salir por ahí a hacer lo que hiciéramos las mujeres por aquel entonces, el organismo esté en un modo un poco más precavido, ¿no? No salgas muy lejos, ¿no? Quédate en casa, no estés muy motivada, que estás... Bueno, no te expongas tanto, y podríamos explicar ciertos cambios que se producen en torno a la menstruación, pero desde luego el dolor no es útil porque no hay un riesgo en la integridad física, ¿no? No es un proceso que sea peligroso para esa zona en concreto, no está sucediendo nada que contenga ese riesgo, esa pérdida de integridad física, por lo cual no es un dolor útil, ¿no? Al final el dolor sirve para eso, como alarma, ¿no? Con el ejemplo que ponías de alarma de, bueno, pues no han entrado ladrones, joder, simplemente hay cambios hormonales, ya está, son mensajeros que vienen y van, pues si te llaman de MRV no llamas a la policía, solo te traen un mensaje, ¿no? Son cambios hormonales, pero es información que, bueno, pues es tenida en cuenta por el sistema para elaborar respuestas, ¿eh? Podríamos tener el equivalente con el clima también, que sería el equivalente externo, son condiciones que cambian fuera, cambian dentro y dan lugar a respuestas en base a muchos factores, ¿no? Pero sobre todo hay un aprendizaje ahí.
Hay un tema fundamental en todo esto que es el tema de la conciencia. ¿Qué es la conciencia, no? Es una pregunta muy complicada, ¿no? Pero tendría que haber por lo menos un mínimo acercamiento a lo poco fiable que es la conciencia como ámbito informativo, ¿no? Vamos por sentado que es como una pantalla de información del organismo de si duele aquí, aquí está pasando algo, tal, ¿no? Entonces, los contenidos de la conciencia, hay un libro que ahora va a salir este mes, de Anil Seth, que es un neurocientífico inglés, que trata el tema de la conciencia, ¿no? Y otros muchos neurocientíficos insisten en que los contenidos de la conciencia son alucinaciones controladas. Pero claro, explicar a la gente que acepte que todo lo que sentimos son procesos de construcción, de imaginación, de fantasía, de hipótesis, de predicciones y tal, y no una información directa de la realidad, es un poco complicado, pero es una idea fundamental. O sea, que la gente sepa que el ruido no existe. Yo, la voz de Pavarotti la construyo en mi cerebro. Él hace unas vibraciones sonoras por aquí, con unos armónicos, no sé qué. Esto hace así, y el mérito del Pavarotti lo tengo yo, cuando lo oigo. Claro, eso es una gilipollez decir eso, pero desde el punto de vista de la realidad es así. Entonces, en este terreno viene bien diferenciar lo que es la realidad física, química, biológica, de lo que es la realidad de los contenidos objetivos, tanto ideas, conductas, decisiones, acciones, tal, ¿no? Hay que rebajar o explicar que no hay que confundir la conciencia como un ámbito informativo, sino como un ámbito motivacional, que es distinto. O sea, en el cual a través de esas cualidades de las percepciones, el organismo implica al individuo en sus valoraciones, ¿no? Para que tenga conductas coherentes, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión complicada de explicar, pero es fundamental. Y muy liberadora, porque al final te presentan las cosas como una opción, ¿no? Una propuesta, ¿no? Tú puedes interaccionar con esa propuesta, pero tienes que saber que es una propuesta neuronal, ¿no? Es una opción neuronal, pero que no va a misa, ¿no? Que simplemente es la mejor opción que el sistema ha encontrado, entonces tú luego, desde ese conocimiento, vas interactuando sabiendo que es una propuesta, no te está pintando una realidad, es una interpretación que hace un sistema, ¿no? Y luego también el hecho de naturalizar o no sé, normalizar procesos naturales, que es que estamos hablando prácticamente de procesos naturales. Entonces, que los hemos patologizado todos, absolutamente todos. El parto empieza a ser patológico, la regla es patológica, todo es patológico. O sea, lo ubicamos dentro de, no voy a decir de la enfermedad, pero es que parece que son procesos malos del cuerpo, ¿no? Que tienen que acabar tal, o el dolor en el parto malo, la regla tiene que doler, o sea, no los estamos explicando como biológicamente son, que realmente pues, tiene una biología detrás, hay unos sucesos, pasan unas cosas, y cuando, pues lo que decía Maite, el dolor es útil, no es útil, está bien construido, no está bien construido, o sea, al final volvemos a lo mismo, es un tema de educación, de normalización, de adaptación del organismo, de saber que el organismo se adapta absolutamente a todos los procesos, y más los procesos que hace él, biológicamente, ¿no? Que es como todas las mujeres vamos a tener la regla, ahora no, por regla general todos vamos a tener la regla, es un proceso fisiológico y tenemos que estar preparados o entender qué es ese proceso desde un punto de vista biológico. Igual que si decidimos tener hijos o lo que sea, o pasamos por un parto, también tener la información de qué es lo biológico de un parto, pero para no patologizarlo. Y en nuestra cultura o en nuestra sociedad se ha patologizado absolutamente todo. Sí, yo creo que mucho viene también por... Está claro que el sufrimiento hay que intentar aliviarlo cuando hay que intentar aliviarlo, pero otras veces intentar aliviar el sufrimiento en exceso es un problema, ¿no? Y ahora lo veo igual hay gente que se lleva las manos a la cabeza, pero yo lo veo con mis hijos. O sea, tendré que elegir cuándo les alivio el sufrimiento y cuándo les dejo que sufran algo para que aprendan, ¿no? O sea que igual suena un poco duro, pero la cultura de constante aliviar el sufrimiento al final corrompe funciones orgánicas esenciales como es la del dolor, la del hambre o el cansancio o otras que al final van perdiendo su especificidad o su valor biológico,
pierden un poco el norte, ¿no? ¿Para qué sirve el cansancio, ¿no? ¿Para qué sirve el dolor? ¿Para qué sirve el hambre? ¿El hambre realmente refleja las necesidades reales de calorías que tenemos o ha dejado de hacerlo? ¿No? Pues la organización del hambre, la organización del dolor o del cansancio, la neurofisiología es muy similar, ¿no? Y tienen un para qué y como tenemos un cuerpo, pues el cuerpo te va a hablar y tienen que hacer un aprendizaje todas esas funciones pues para reflejar lo mejor posible la realidad de ese organismo. Entonces la irrupción de... Es que estoy hablando mucho de analgesia y no tengo nada contra la analgesia salvo cuando hay que tenerlo. La analgesia hay que aprender a usarla y tenemos una pastilla para todo, incluso tenemos pastillas para la ansiedad. Es que no se puede curar la ansiedad con unas pastillas, ¿no? Tú puedes... Pero lo mismo que tendrías que hacer, me estoy metiendo en jardines que no me quiero meter, pero lo mismo que una persona que tiene ansiedad pues tendrá que ver qué está pasando, hacer un trabajo, ¿no? y ver qué es o para qué sirve todo eso, pues, y no lo vas a quitar con una pastilla, aunque la pastilla en un momento dado te pueda aliviar, pues con el tema del dolor es exactamente lo mismo. Pero el hecho de pensar que tenemos una pastilla para todo eso mete en problemas muchas veces, porque la persona se pega buscando la pastilla toda la vida, o la terapia, y lo que he dicho antes, no te podemos quitar el dolor desde fuera, es que es un proceso interno, ¿no? El cerebro lo pone y el cerebro lo quita. Entonces tienes que entender de dónde vienen las cosas. He dicho cerebro, No, el organismo lo pone y lo quita. lo pone el organismo. No te gusta. Es que cuando se remueve digo, ya está, he dicho algo que no me ha gustado. Bueno, pero al final es eso, entender de dónde viene, qué está pasando, si es útil, si no es útil, y generar condiciones para que el organismo pues identifique que hay salud, ¿no? Ayudar a ese organismo a identificar la salud. No sé por qué decía todo esto, porque algo que has dicho tú. No sé, la búsqueda del alivio del sufrimiento, ¿no? Como que no tiene que existir el sufrimiento y forma parte de la vida y el dolor es una función, no hay que quitarlo, hay que entenderlo y ver cuándo es útil y cuándo no. Pero se tiene que desarrollar bien esa función, ¿no? Un buen aprendizaje. Bueno, estamos hablando de un montón de cosas, creo que se está quedando súper completo. Y tengo dos preguntas para terminar. Voy a dejar esta para la última. La primera es, bueno, veníamos de hablar de la menstruación, hemos derivado del dolor con la menstruación, hemos derivado un montón de cosas. Ahora no me acuerdo exactamente del porcentaje, pero una vez que hice un taller de dolor con la menstruación para dar más herramientas, ¿no? Para abordarlo, y había un porcentaje muy alto de mujeres que ni siquiera consultaban porque pensaban que nadie les podía ayudar, ¿no? Entonces, ¿a vosotros os llegan mujeres, personas diciendo, vengo porque es que tengo un dolor menstrual? ¿O al final hay algo más y luego el dolor menstrual se va por el medio? ¿O se mete por el medio? ¿Qué es tú? Yo lo que he visto, lo que he coincidido es, no, el dolor está como otra cosa más, ¿vale? No directamente por dolor menstrual, por lo menos yo no he tenido ese tipo de pacientes que me consulten específicamente por dolor menstrual y no esto, sino que en la historia vas rascando, vas preguntando y aparece eso, entonces que lo ven como normal, entonces como esto tenía que pasar. Pero no, yo no sé si a ti te había... Sí, algún caso específico de vengo por esto, porque había escuchado a tú en alguna entrevista, algún libro, lo que sea, y venga por eso sí, pero luego lo que dice María, la historia, porque muchas veces es una historia de dolor, ¿no? Que en la infancia son dolores de tripas, luego empieza el dolor menstrual, luego empieza el dolor de cabeza, luego empieza el dolor musculoesquelético y sigue el menstrual, o sea que... otro tipo de síntomas, ¿no? No solo dolor, o sea que está incrustado muchas veces dentro de toda una historia de dolor y a veces es una entidad aislada, solo hay dolor menstrual y en cualquier caso el trabajo va a ser similar, ¿eh? Pero muchas veces sí que te encuentras que gente que tiene otros problemas de dolor hay un antecedente de dolor menstrual y a veces se inicia ahí el asunto, ¿eh? Sí. Me pasa en consulta también que no llega la gente consultando por dolor y al final también se van sin dolor y es como, qué pasada esto, ¿no? Es como un efecto secundario maravilloso. Sí.
Pero lo que dice María, está normalizado que duela la menstruación, entonces no consultamos. Claro. ¿No? Como puede estar normalizado que una mujer de no sé cuánto a partir de cierta edad se haga pues encima. Puede estar normalizado y no se consulta, o hay un tabú o lo que sea, ¿no? Claro, te anuncian la estela ley, Sí, pues ya está, es claro, maravilloso. normalizado. Entonces lo normalizamos, esto te va a pasar cuando llegas a determinada edad. Pues punto, pero tal, viva los anuncios. Entonces sucede lo mismo con la regla, pues si te venden pastillas para las reglas y no sé qué, si ya te lo están metiendo. Me acuerdo del Saldeva Forte, esas cosas. Era como, joder, pues ya te lo están diciendo, hasta por la tele. Sí, cierto. Entonces, Eso. Además, con las pérdidas de orina es así. O sea, yo preguntar la historia directamente, ¿tienes pérdidas? No. Y al rato estar hablando de la cosa, bueno, sí, cuando estornudo fuerte, pero una gotita. Efectivamente, eso es. pero con Velasco lo ha hecho muy bien. Sí, que él la bajando anunciaba, cada vez. creo que la anunciaba ella, no por nada, pero creo que la anunciaba ella, por eso lo digo, la escena gay. Bueno, al final también de alguna manera le ha dado visibilidad a algo, ¿no? Sí, sí, o sea, todo viene Existe, bien, por un pero lado. también por otro lado se normaliza, ¿no? Cada vez. Y la última pregunta, volviendo a Pavarotti. Entonces, si cae un árbol en el bosque y no hay nadie alrededor, no hace ruido. No, el ruido ya puede haber alguien en el bosque. El ruido se produce en el universo de la conciencia. Lo que produce las colisiones de las cosas, los objetos son vibraciones que son mías. Tú si pones la mano en un bafle, en la membrana que hace así, y pones la mano, eso es lo que llega la perturbación ondulatoria del aire que le llega al oído. ¿Ya ves? ¿Eso duele? No. Bueno, pues eso disminuye a una señal ridícula, física, mecánica, en la que mueve el tímpano, los huesecillos, crea unas olitas mínimas en el líquido de la endolinfa, la perilinfa, y eso genera la mini señal de las células ciliadas, del fluido interno, y eso son mini señales eléctricas que ni siquiera las notamos. Si fueran más altas estaríamos con un calambre continuo, ¿no? Toda la electricidad que anda por ahí, ¿no? No, es imperfecto. No, eso no. Eso alimenta la posibilidad del aprendizaje para atribuir significado a las cosas que hay por fuera. Y una de las vías informativas de explicar esas interacciones físicas es el sonido. Pero el sonido no existe ahí. Pero eso no son gilipolleces que se me ocurran a mí, eso lo dicen los que se dedican a decir cosas sensatas por ahí, ¿no? Estaba recordando que a mí donde más me gustaba estar en un festival en concreto, con un tipo de música en concreto, era más cerca de los altavoces por todo ese movimiento que hacía, que me daba gustito a mí. Te vibran de diastino que son hostias. Sí. Eso habría que tomarlo como terapia. Oye, pues igual funciona. Sí, porque eso era la cosa de la potencia y tal. Yo trabajaba en un conjunto, me he ganado la vida tomando en un conjunto y tal. Y sí, los vatios te ponían, coño. Tú ponías ahí el bajo, siempre se pasaba y todavía, sobre todo si tenía un cubata al lado. Y le poníamos siempre multas por exceso de volumen, porque ya en un conjunto, ahora porque tienes uno que mezcla, pero cuando no había esas mezclas, cada uno le daba su botón y aquello era y al final del bajo empezaba a soplar y al final multa. Pues ha sido un placer, me ha encantado hablar con vosotros. Pues ya digo, hemos hablado un montón de cosas, ya no sé ni cuánto llevamos, no os voy a contar. Pues muchas gracias de nuevo. No sé si queréis terminar con algo, frase lapidaria o simplemente despediros. Así, de un extremo a otro. Pero gracias a ti. No sé, es que da mucha rabia, mucha impotencia el saber que las cosas son como son. Desde el punto de vista de la realidad física, química, de la biología, de todo lo que el conocimiento que se va construyendo, que no lo construye la medicina selecciona parte de ese conocimiento y luego hace categorías diagnósticas y terapéuticas, y da mucha rabia que todavía siga vigente una determinada educación a los niños, a las niñas, por supuesto,
a la gente y a los que salen y que estemos parados, menos mal que los fisios estáis haciendo algo, ¿no? Pero da mucha rabia, ¿sí? Muchas veces cada historia de estas es un drama y te da por el saco de joder, que todo esto sea, y encima el señalamiento a la persona como responsable de que te lo has ganado porque no gestionas las emociones, tienes que hacer un curso de gestión emocional, tienes que comer así, no sé, esto y tal, tienes que hacer yoga, tienes que hacer lo otro, la moto y tal. O sea que al final siempre es el individuo, el concepto del individuo es pecador. Y otra vez aparece, antes eran los curas, el individuo laico que también peca contra la salud, ¿no? Eso da mucha rabia. Pero mucha alegría también cuando consigues a alguien que deje de ser gilipollas, que abandone la gilipollez esa, que no es el que la ha construido. Sí, yo quería acabar con un tinte positivo, ¿no? Con un mensaje positivo en el sentido de que da igual lo enredado que esté, que se puede trabajar. Quiero decir que al final el dolor persistente, que la persona ha pasado tanto y ya está tan desesperanzada, ¿no? Y tan indefensa frente a todo, puede aparecer y de hecho es que le han dicho muchas veces, no, esto es crónico, pues aprende a vivir con esto, ¿no? Es una mierda, ¿no? Aprende a vivir con esto. Entonces lanzar ese mensaje positivo de que son situaciones reversibles, se puede trabajar, la gente le da la vuelta, no es un camino sencillo en el sentido de, no, mira, qué guay, haces esto y se va. No, es un proceso que la persona tiene que hacer, que se inicia con adquirir un conocimiento y luego, bueno, vamos acompañándole o a veces la persona sola lo hace todo, coge y tiene los conceptos y pim, pam, pum, le da la vuelta, ¿eh? Pero bueno, luego se hace un poco ese acompañamiento de que la persona se vaya dando cuenta de cosas, vaya respondiendo de manera distinta, interpretando de manera distinta el dolor, aplicando todo lo que va aprendiendo y salen adelante. O sea, que sí que la gente que se quede un poco con ese mensaje de que tenemos formas de trabajar el dolor persistente que tienen muchísimo más rigor de muchas de las cosas que se están haciendo y que la persona que entiende, que se mete y que normalmente consigue salir adelante, consigue mejoría o consigue que el dolor se quite. Aunque parezca ahora algo como esto que es un milagro, no, es fisiología aplicada, ya está. Saber cómo funcionan las cosas y alinearse con eso. No sé si quieres tú. No, yo solo darte las gracias por haber venido a esta Vitoria, un día que ha nevado, que a ver cómo tienes la carretera de vuelta y que ha sido para mí, para ellos también, creo, hablo en nombre de todos, sí. Pues un auténtico placer estar contigo, o sea, que lo hemos disfrutado y nada más, yo solo decir adiós. Pues muchas gracias también a todos los que nos habéis escuchado, habéis dejado a vuestros huesecillos del oído moverse y crear ese ruido en la cabeza. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.